hablar de los cristianos para la liberación. Un minuto nomás. Suelo decir algunas noches que contar la pequeña historia que cuando Juan el Bautista estaba conduciendo el grupo que tenía a Jesús como parte de esa militancia, los militantes de Juan el Bautista hacían penitencia, hacían castigos, abstinencia, eran más bien militantes sufridos. Cuando lo matan a Juan el Bautista, Jesús se va al norte, lejos de ese lugar, y arma su propia orga, digamos. Y como ustedes recuerdan, en todas las anécdotas de Jesús hay comida, falta la comida, hay que conseguir más pescado, hay que conseguir más pan, más vino, multiplicar el vino, acá como los compañeros del justicialista, lo he dicho, de Mendoza. Es decir, la militancia de Jesús era una militancia divertida, de compartir el pan, de fiesta, de alegría. Yo creo que los peronistas venimos de ahí, por eso cantamos y comemos y nos juntamos a celebrar. Y conmemoramos la memoria de Néstor. No lo hacemos desde el dolor, sino desde el amor. Pero también para muchas lecturas de Jesús, Jesús entra a Jerusalén en un burro, que eso significaba, que representaba a los campesinos que estaban podridos de los impuestos que le ponía la burguesía o la oligarquía en Jerusalén, y encima vienen los romanos y les ponen otro impuesto. Entonces los tipos trabajaban para los romanos y para la burguesía o la oligarquía en Israel. Entonces hay un movimiento en contra, protestando por eso. Rubén Dri dice que el diablo claramente alude al imperio romano, y es el imperio el que tienta a algunos discípulos para que entreguen a Jesús. Por eso mucha gente dice, pero ¿por qué no negoció con Poncio Pilato Jesús? Si le dio la opción para zafar, ¿por qué no zafó? Claro, porque ¿cómo vas a negociar con el imperio? ¿Qué querría decir, por ejemplo, que Néstor y Chávez negociaran con Bush? Que entregaran la soberanía, que entregaran la economía, que entregaran los bienes. ¿Qué vas a negociar con el imperio? Bueno, en ese pensamiento ligado a la liberación del hombre, a la liberación de los pueblos, es que surge con Juan 23 y con muchas otras aportes del cristianismo para la liberación. Hoy le vamos a hacer un homenaje a Jorge Huidobro, un gran militante de eso. Vamos a llamar a Pablo Huidobro y a Gabriela Huidobro, que nos acompañen, que nos hagan presentes. Y vamos a pedirle la palabra a Freddy Garay y a Alejandro Encina. Adelante, compañeros. Muy bien, acá están los hijos de Jorge, Pablo y Gabriela. Compañero Freddy Garay. Pablo, te damos un saludo de acá. Quizá para recordar a Jorge, una de las ideas que me parece que sería bueno plantear es esta de cómo es que los jóvenes llegan a la política, es decir, cómo van descubriendo la política y cómo van pasando
de relaciones que a veces le producen emociones, por ejemplo, confrontarse con la pobreza y, digamos, convertir eso en amor y convertir el amor en política. Yo creo que en este país es la historia de muchísimas generaciones de jóvenes que fueron descubriendo en su corazón, digamos, el valor del amor, es decir, el valor del compromiso por otras personas de carne y hueso, de personas concretas. A veces no tanto por ideales, por ideas, sino por relaciones concretas con gente concreta con la que se tomaban compromiso. Y esta es la historia de Jorge. O sea, Jorge empezó a militar en los grupos de base en un momento en que la Iglesia tenía un proyecto político, diría, porque era en tiempo de Onganía, y en tiempo de Onganía el franquismo, digamos, que estaba en la matriz de ese pensamiento, incluía lo religioso como parte del aparato de dominación. Pero paradójicamente en ese contexto también surgió Camilo Torres, surgió el Movimiento Sacerdote para el Tercer Mundo, surgió Carlos Mujica y, digamos, un montón de grupos de base que iban cuestionando ese proyecto. Bueno, Jorge se fue comprometiendo con eso y en el 72, trabajando en la isla Maciel, lo meten en cana, digamos, bajando del bote. Y, digamos, en ese momento es que se estaba creando un momento de repliegue del movimiento popular. Bueno, esta nueva agrupación de cristianos que se llamaban los Cristianos para la Liberación, los CPL, que de entrada padecieron muy fuertemente la represión. O sea, hubo muchos compañeros que fueron en cana. Pablo Gazzarri desapareció, fue la famosa matanza de San Patricio, y en ese contexto, en las parroquias los domingos veían a un montón de tipos volanteando cuando, digamos, la dictadura entraba con todo planteando estas cuestiones. Jorge después salió con la opción a México y empezó a trabajar no solamente en México, sino con todos los cristianos que había por el mundo. Eran más de 1 millón en ese momento los latinoamericanos exilados que estaban, y armando una cosa, lo que en general los grupos de base católicos tienen bastante tendencia, que es organizar la logística. Entonces, en París, Liliana Lesgar y Adriana Lesgar habían empezado con las listas de desaparecidos. Había un sistema de cartas con los que se armaban estas famosas listas, ¿no? Los famosos 30.000. Y, digamos, en eso, como en Chile existía la Vicaría de la Solidaridad, no sé, en San Salvador existía Arnulfo Romero, en otros lugares había, digamos, la Iglesia cumplía un papel en defensa de los derechos humanos, y en Argentina no. Y bueno, entonces se empezó a armar un movimiento latinoamericano que lo apoyó Helder Cámara, que lo apoyó Samuel Ruiz, que lo apoyó don Sergio Méndez Arceo, digamos, cuando fue la reunión de obispos en Puebla, y se armó la llegada de las Madres de Plaza de Mayo para que puedan participar de esa reunión. Se buscó, digamos, que se pudiera participar el tema del exilio como una parte existente, digamos, de la gente que había llevado a la vida a Medellín, y Jorge trabajó muy activamente en esto. Cuando fue el 83, Jorge es de los primeros que estuvo acá de vuelta trabajando en la campaña, y, digamos, a partir de ahí su trabajo volvió a ser un trabajo de base, un trabajo, digamos, de pensamiento alrededor del tema del Estado, y, digamos, trabajó en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, trabajó en la auditoría, pero siempre siguiendo con el laburo de base, digamos. Bueno, la muerte lo sorprendió joven y, digamos, la Westerkamp siempre lo ha levantado, digamos, este testimonio de su vida como un aporte importante. Yo diría un aporte modesto, humilde, de un militante que puso todo su corazón para que este movimiento exista y para que mucha gente descubra la política desde esta perspectiva. Muchas gracias.
Bueno, yo quería recordarlo a Jorge. Por ahí Freddy dio el contexto de Jorge, su trabajo, su militancia, su compromiso. Pero yo quería compartir con ustedes cómo lo conocí a Jorge y mi vivencia como niño. Porque a mí se me cruzó Jorge en la vida en un momento, digamos, muy particular para mí. Yo lo conocí a Jorge a fines del año 79 en el aeropuerto de México, del DF, cuando yo llegaba bajo la protección del ACNUR, ya que hacía un tiempo que junto a unos primos habíamos sido secuestrados y estuvimos unos días en el campo de concentración El Vesubio. Bueno, una historia que muchos hijos tenemos encima. Y lo conocí a Jorge en el aeropuerto porque ahí me estaba esperando mi vieja. Yo iba con una persona de Naciones Unidas. En mi universo de niño no entendía bien qué pasaba. Solo quería encontrarme con mi vieja, que hacía un tiempo que no la veía. Y cuando llegué había una gran cantidad de compañeros que evidentemente no los conocía. Sé que era una gran confusión para mí dentro de mi mente, pero lo que sí recuerdo era que ahí me encontré con Jorge, con Virginia, con Pablito, que era un bebé, y me encontré con otra persona que formó parte de mi formación, que fue, por ahí no fue mi padre biológico, pero fue mi padre de crianza, que fue Rafael Jacuzzi, otro compañero. Está, como dice Martín, en el Comando Celestial. Seguramente debe estar hoy presente acá junto a tantos compañeros y por supuesto junto a Jorge. Y me encontré con estas dos personas que realmente me ayudaron a procesar lo que fue, digamos, una etapa complicada. Pero en México realmente encontramos, digamos, la familia del corazón, como decimos muchos hijos, y una de esas familias era la familia de Jorge. Por supuesto que más allá de la política había también una relación desde lo humano, y yo tengo en mi memoria no muchas familias. Estaba por supuesto la de Jorge, Virginia, la de Pablo, Gabriela, estaba la familia de Freddy, Alicia, bueno, hoy está Paloma, que también es una hija, una compañera, estaba la familia de Lito y Sara Fonseca, y también la familia de Ana Jaramillo junto a Tamara, que eran, digamos, las que más nos relacionábamos desde lo humano. Más allá, digamos, yo le quiero transmitir de cuál era mi visión como niño, ¿no? Nosotros, yo me recuerdo que llegué en el 79 con toda esa carga emocional de reencontrarme con mi vieja. Bueno, mi vieja ya estaba acompañada porque había formado pareja con Rafa, así que era ya su esposo, su compañero. Y me acuerdo que visitábamos mucho la ciudad, Jorge nos acompañaba, el DF, recorrimos un par de ciudades, y después, bueno, mis viejos decidieron entrar en lo que fue la contraofensiva en 1979. Bueno, todos conocen la historia, tuvimos la suerte de poder volver, y volvimos nuevamente a México, y ahí ya un poquito más asentado, ya fui al colegio, y siempre con estas familias acompañándonos. Después volvimos ya en el 82, después, como decía Freddy, Jorge retomó en el 83, y seguimos, digamos, con esa gran familia del corazón viéndonos. Inclusive yo estudiaba en el Colegio San Marón, un colegio de acá del centro, inicié
como era costumbre en esa época, con un nombre, y después del 83 terminé siendo Lencina. Como siempre, flojito de papeles, pero bueno, la escuela se la bancó, terminé los estudios ahí, y Jorge fue mi padrino de confirmación en ese colegio, así que nos acompañó y seguimos relacionándonos. Hoy creo que estar acá y transmitir a ustedes la vivencia de un niño, porque en esa época realmente costaba procesar, costaba la vida que habían elegido nuestros viejos, pero nosotros, o por lo menos yo, tuve la suerte de encontrar personas como Jorge, que, como decía Freddy, con su humildad, con su compromiso y sobre todo con su alegría, nos ayudaban a seguir adelante y procesar esa tragedia que todos llevábamos en nuestras espaldas. Así que, por supuesto, Jorge, que te extrañamos, que te seguimos queriendo y que vamos a honrar tu memoria. Hoy están aquí tus nietos, que creo que te aman a pesar de no haberte conocido físicamente, pero sí están presentes en tu memoria y tu lucha. Así que, Jorge, hasta la victoria siempre. Bueno, yo en nombre mío, Gabriela, y de mi hermano, de Pablo, queríamos, más que nada, los huidobros somos de pocas palabras, así que agradecer a todos los que nos acompañan hoy, a los que nos ayudaron a poder estar acá, a Martín, muchas gracias por el espacio, que en cuanto le dijimos la fecha y todo, nos dijo que sí, así ciegamente. Allá atrás que nos ayudaron a organizar todo, a Graciela, a Pablo, a Eve, y bueno, más que nada hablar desde el afecto. Bueno, gracias a Freddy, a Ale, amigos de la vida, mi hijo del corazón, como él también te sentía. Y bueno, lo que se me viene hacia la mente es una confesión así para hacerles. Cuando me dijeron que hoy también iba a ser el homenaje a Néstor, realmente sentí un gran orgullo de poder estar acá homenajeando a mi papá y junto a la figura también de Néstor. Y lo paradójico es que cuando murió Néstor se me vino mi papá. Mi papá murió en el 2004 y no llegó a poder vivir este proceso, fue muy poquito lo que pudo vivenciar. Obviamente ya estaba enamorado y encaminado ahí, pero cuando murió Néstor sentí que se había muerto un padre también. Decir que muchos habíamos estado esperando que llegara después de tanto tiempo, después de ser niños también, porque con esa visión de niños, de haber nacido en el exilio, de haber vivido todo eso, sentir que por fin teníamos a alguien detrás de nuestras espaldas que nos cuidara, que nos protegiera. Y bueno, cuando murió Néstor también sentí que se moría un padre también. Y bueno, así que hoy nunca pensé que iban a estar juntos en algo los dos. Y así que, bueno, a él, a Néstor también, y al Arsat que anda. Muchas gracias. Compañero Jorge Huidobro, presente. Compañero Néstor Kirchner, presente. Compañero Jorge Huidobro, presente. Compañero Néstor Kirchner, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre.